Hola y bienvenido a Confianza Masculina, el espacio donde hablamos sin filtro sobre salud, bienestar y sexualidad masculina. Hoy vamos a abordar un tema que despierta muchísima curiosidad, provoca ansiedad en muchos hombres y, lamentablemente, está rodeado de mitos y desinformación. ¿Cuál es realmente el tamaño normal del pene? Y más aún, ¿cómo se mide correctamente tanto en largo como en grosor? Con el auge de los tratamientos estéticos enfocados en los genitales masculinos, esta pregunta aparece con frecuencia en consultas médicas, foros, redes sociales y conversaciones privadas. Pero antes de que sigamos, quiero que escuches algo que podría sorprenderte. El 95% de los hombres que están preocupados por el tamaño de su pene en realidad están dentro del rango normal desde el punto de vista médico. Sí, así como lo oyes. En la mayoría de los casos, no hay un problema físico, sino una percepción equivocada del propio cuerpo. Muchos hombres creen que su tamaño no es suficiente por culpa de comparaciones poco realistas, especialmente con lo que ven en la industria del entretenimiento para adultos, donde los cuerpos suelen estar sobredimensionados, seleccionados o incluso manipulados digitalmente. Un dato interesante es que esta preocupación es muchísimo más común entre los hombres que entre las mujeres. Mientras más de la mitad de los hombres, alrededor del 55%, dice sentirse inseguro o insatisfecho con su tamaño, solo entre un 5 y un 10% de las mujeres consideran que esa característica es realmente importante al elegir una pareja. Así que respira. Mi propósito con este video no es solo informarte, sino también ayudarte a dejar atrás esas dudas y recordarte que la confianza y la satisfacción sexual no dependen de una medida, sino del conocimiento, la conexión y el autocuidado. En este video compartiré datos científicos reales. Explicaré cómo medir correctamente tanto la longitud como la circunferencia. Repasaremos los procedimientos que existen para la mejora y sus riesgos, e incluso veremos una curiosidad histórica que podría cambiar por completo la forma en que piensas sobre el tema. Comencemos por aprender cómo se mide correctamente el tamaño del pene. Ahora hablemos de cómo se mide realmente el tamaño del pene, porque esta parte es esencial para entender qué se considera normal. Hay dos dimensiones principales a considerar, la longitud y la circunferencia, que es la circunferencia o grosor del eje. ¿Cómo medir la longitud? La longitud del pene se puede medir cuando está erecto o cuando está flácido y estirado, y ambos métodos se utilizan en la investigación científica. Pero el método más consistente y clínicamente confiable es la longitud estirada en flacidez, que se correlaciona estrechamente con la longitud erecta. Para medir correctamente, uno utiliza una regla o cinta métrica. 2. Colóquelo en el hueso púbico, justo donde el pene se une al cuerpo. Es posible que sea necesario presionar suavemente la almohadilla de grasa para llegar al hueso. 3. Estira el pene hacia afuera, no con fuerza, sino con firmeza mientras estás acostado, y mide hasta la punta de las glándulas, la cabeza. El mismo proceso se aplica cuando está erecto. Comience en el hueso púbico y mida hasta la punta, manteniendo la regla en la parte superior alineada con el eje. Es importante evitar medir desde la piel o desde abajo, ya que esto agrega longitud adicional y genera números inexactos. ¿Cómo medir la circunferencia de la cintura? La circunferencia es tan importante como la longitud y puede variar significativamente de un individuo a otro. Para medir, uno toma una cinta métrica suave o incluso un trozo de cuerda. 2. Envuélvalo alrededor del eje medio del pene, ni demasiado cerca de la base ni de la punta. 3. Registra el número donde se encuentra. Puedes realizar esta medición tanto en estado flácido como en erección para comparar, pero en la mayoría de los estudios la circunferencia en erección es el estándar. Muchos hombres tienden a sobreestimar o subestimar su tamaño debido a métodos de medición deficientes o comparándose en estados no erectos con otros en estados completamente erectos, lo que crea expectativas poco realistas. A continuación te explicaré lo que los datos científicos reales nos dicen sobre los promedios, para que puedas ver dónde se ubican realmente la mayoría de los hombres. Muy bien, ahora que sabemos cómo medir correctamente el tamaño del pene, veamos lo que realmente dice la ciencia.
Se realizó un metaanálisis a gran escala con datos de casi 15.000 hombres de todo el mundo. Este tipo de estudio combina datos de muchos artículos de investigación diferentes para producir promedios confiables. Longitud media, cuando se mide erecto o flácido y estirado, aproximadamente el 90 a 95% de los hombres se encuentran dentro del siguiente rango: longitud, entre 10 y 16 centímetros. Eso es aproximadamente de 4 a 6,3 pulgadas. La longitud promedio mundial es de alrededor de 13,2 centímetros o un poco más de 5 pulgadas. Entonces, si estás en algún lugar dentro de ese rango, eres completamente normal. Ahora, bien, en los extremos del espectro están las definiciones médicas. Un micropene se define como una longitud erecta o estirada de menos de 7,5 centímetros o aproximadamente 3 pulgadas. Un macropene, que es muy raro, generalmente se considera mayor de 24 centímetros o más de 9,5 pulgadas. Pero recuerde, estos casos son valores atípicos, estadísticos y representan solo una pequeña fracción de la población. La circunferencia y circunferencia promedio también varían y, nuevamente, la mayoría de los hombres se encuentran dentro de un rango típico: cincha flácida estirada entre 8 y 10,5 centímetros. Eso es, de 3,1 a 4,1 pulgadas, con un promedio de 9,5 centímetros o aproximadamente 3,7 pulgadas. La circunferencia erecta entre 10 y 13 centímetros es de aproximadamente 3,9 a 5,1 pulgadas, con un promedio de 11,5 centímetros o aproximadamente 4,5 pulgadas. Entonces, cuando las personas hablan de ser promedio, estos son los números reales a los que se refieren. Desafortunadamente, muchos hombres se comparan con estándares poco realistas, especialmente aquellos que ven en películas para adultos, donde los actores son seleccionados específicamente por su tamaño inusual e incluso así los ángulos y la edición exageran la percepción. La conclusión es sencilla: si estás dentro de estos rangos, estás en la gran mayoría, e incluso si estás fuera de la curva, eso no define tu salud, tu atractivo o tu masculinidad. Antes de continuar, quiero compartir rápidamente algo importante. Si eres alguien que se ha sentido frustrado, tal vez incluso avergonzado, por su desempeño en la cama, o si has notado cambios en la resistencia, la sensibilidad o el deseo, debes saber que no es tu culpa y definitivamente no estás solo. En realidad, existe un remedio simple, 100% natural, que ha ayudado silenciosamente a más de 63,000 hombres a sentirse seguros nuevamente, recuperando la firmeza, el impulso y esa fuerza sólida como una roca, sin pastillas, inyecciones o trucos riesgosos. Es una técnica rápida de 7 segundos que puedes hacer en casa y funciona estimulando lo que los científicos llaman la molécula de la virilidad, un desencadenante clave de la excitación, el flujo sanguíneo y la resistencia. Simplemente apunte la cámara de su teléfono al código QR en la pantalla o haga clic en el comentario fijado debajo de este video para ver la breve presentación que explica exactamente cómo funciona. Ahora continuemos, porque a continuación te guiaré a través de los procedimientos cosméticos que algunos hombres consideran lo que es realmente seguro y lo que deben evitar a toda costa. Ahora hablemos de algo que ha despertado curiosidad en un número cada vez mayor de hombres. Procedimientos de aumento del pene. Es completamente normal preguntarse si hay una manera de cambiar o mejorar su tamaño, pero es muy importante separar los hechos médicos del marketing exagerado y comprender completamente los riesgos y las limitaciones involucradas. Aumento de circunferencia. Aumento de grosor. Uno de los procedimientos cosméticos más comunes hoy en día tiene como objetivo aumentar el grosor, y el método del que más se habla implica la inyección de ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia que se encuentra naturalmente en el cuerpo y también se utiliza en rellenos faciales. Cuando se inyecta a lo largo del eje del pene, puede aumentar el grosor de 2 a 3 cm temporalmente. El efecto dura alrededor de 12 a 18 meses, dependiendo del producto y del metabolismo individual. Se considera más seguro que otras sustancias y es absorbible por el cuerpo con el tiempo. Sin embargo, no todos los materiales inyectables son seguros.
Algunas clínicas ofrecen rellenos no absorbibles, como mama, polimetilmetacrilato o incluso silicona de grado industrial. Estos pueden causar complicaciones graves, incluyendo inflamación crónica, bultos o nódulos duros, deformación y daños irreversibles a los tejidos. Por esta razón, estas sustancias no son recomendadas por organizaciones médicas confiables. Procedimientos de alargamiento. Cuando se trata de aumentar la longitud, las opciones son mucho más limitadas y riesgosas. Los dos procedimientos que a veces se ofrecen son, 1. La liposucción del área púbica. Esto elimina la grasa alrededor de la base del pene haciendo que una mayor parte del cuerpo sea visible. En realidad no aumenta la longitud, pero puede mejorar la apariencia. 2. Liberación del ligamento suspensorio, un procedimiento quirúrgico que corta el ligamento que mantiene el pene cerca del hueso púbico. Esto puede agregar de 2 a 2,5 centímetros de longitud visible cuando está lino, pero no aumenta la longitud erecta. Puede causar inestabilidad durante las relaciones sexuales. Existe riesgo de complicaciones y de formación de cicatrices. Es importante destacar que no existen métodos permanentes aprobados para el alargamiento real del pene avalados por el Consejo Federal de Medicina de Brasil o la mayoría de los organismos médicos internacionales. Y, por último, es importante aclarar que los implantes de pene, que a veces se ven online, no están destinados a aumentar el tamaño. Son dispositivos médicos utilizados en el tratamiento de la disfunción eréctil y solo se recomiendan en casos específicos. Para cerrar este video, quiero compartirte una mirada histórica que tal vez transforme por completo tu forma de pensar sobre el tema del tamaño del pene. Puede que te sorprenda, pero en la antigua Grecia, el ideal de belleza masculina no se asociaba con un pene grande. De hecho, lo contrario era considerado deseable. Un pene pequeño era símbolo de inteligencia, dominio propio y sensatez. En cambio, los penes grandes se veían como señales de impulsividad, exceso y hasta de comicidad. No es coincidencia que los grandes dioses, héroes y filósofos fueran esculpidos con proporciones moderadas. Las figuras exageradas quedaban reservadas para personajes mitológicos como Príapo, el dios de la fertilidad, quien se representaba de forma desproporcionada y grotesca como un elemento de burla o exageración. ¿Por qué esto importa hoy? Porque nos recuerda que las ideas sobre el cuerpo y la masculinidad no son universales ni eternas. Cambian con el tiempo, con las culturas, con las modas. Lo que hoy parece un estándar, en otro momento fue todo lo contrario. Y eso significa que muchas de las inseguridades que sentimos no provienen de nuestro cuerpo, sino de los mensajes que la sociedad nos ha repetido. Así que si alguna vez te sentiste inseguro, presionado o comparado por lo que ves en redes, en películas o por lo que se comenta entre amigos, no estás solo. Pero hoy espero haberte dado una perspectiva más amplia. Porque al final del día, tu valor no se mide en centímetros. Lo que verdaderamente define tu masculinidad es cómo te cuidas, cómo te comunicas y cómo respetas a los demás y a ti mismo. Si este video te ayudó a ver las cosas con más claridad, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos contenidos. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.